pastores de sana doctrina, unos ha declinado. Hay una corriente que se está moviendo fuertemente en el Perú. Es una tristeza. Esta doctrina de la prosperidad, donde trae consigo una cola de engaños y mentiras, ha hecho que la iglesia de sana doctrina se vacíe. Pero esto es un cumplimiento de la Escritura. Jesús les dijo a sus discípulos: no temáis en nada, manada pequeña. No temáis en nada, manada pequeña. Y eso es algo que nos llena de gratificación, de saber de que la iglesia del Señor es una manada pequeña. No es una manada grande. Por eso Jesucristo dijo: muchos son los llamados y los escogidos son pocos. Así que metámonos no en los llamados, sino en los escogidos. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia porque vamos a hablar de la palabra del Señor para tener un tiempo de ministración que es muy importante. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas. ...22, 29... Libro de Lucas... Perdón, Mateo 22, 29... Mateo 22, 29... Mateo 22, 29... Hoy día vamos a hablar acerca de los beneficios de la oración en la guerra espiritual. Hay muchos conceptos o corrientes de esta doctrina sobre la guerra espiritual. ¿Están ahí Mateo 22, 29? Amén. Vamos a poner de pie para darle lectura a esa expresión. Vamos a leer desde 23. Dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo murieron. Y después de todos también murió la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando, note esa palabra, ignorando la Escritura y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Siéntese. Note usted que esta es una doctrina muy importante acerca de la resurrección. Nosotros conocemos que vamos a tener un tiempo de resurrección. Pero hay algo que nos lleva y nos llama la atención sobre lo que está pasando en nuestras vidas. Nosotros somos cristianos, pero como cristianos, como creyentes, tenemos que saber cuáles son los beneficios que usted como cristiana o como cristiano tiene. ¿Por qué hemos tenido que pasar de una religión donde se nos impuso de nacimiento a una nueva? ¿Por qué hemos llegado de donde estábamos a otra? ¿Por qué Jesucristo vino prácticamente a causar una división entre las cosas que estaban sucediendo con las cosas que hoy tenemos a través de una doctrina firme que llevó consigo al ser humano
a sublevarse ante ciertas normas y ante ciertos fundamentos establecidos por las religiones. Primero tenemos que aclarar algo, iglesia. Aclaremos qué es la religión y qué es una religión. Porque la gente hoy en día dice, yo no quiero ir a tu religión, yo ya tengo mi religión. Yo ya tengo mi religión, ¿para qué voy a ir a tu religión? Entonces la pregunta es, ¿qué es religión? ¿Y cómo nosotros funcionamos en una religión? La Biblia dice en el libro de Santiago, vamos a ir a Santiago, nos habla un poco acerca de la religión en la que usted dice estar o en la religión en la que usted dijo estar. Por lo tanto, nos da un consejo acerca de la religión. Miren lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 26. Para que yo pueda ser cristiano y entender bien por qué estoy aquí y por qué tengo que trasnochar oyendo esta palabra y qué beneficios me trae. Miren lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal individuo o de tal persona no sirve, vana. La religión de tal persona es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, no delante de Francisco, no delante del pastor, no delante de una denominación, sino dice delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Tres aspectos importantes que te hacen entender si tu religión es verdadera o si la religión que tú estás llevando en verdad es correcta o no. A su nombre, gloria. Bien, lo que quiero enseñarles hoy en día es acerca de los beneficios que nos da el Evangelio. Porque así como la religión nos extiende todo un cúmulo de normas, de estadísticas, y nos extiende todo un panorama de beneficios que a lo largo nos damos cuenta que están fuera de lo que la Escritura, que es la Biblia, enseña. Y cuando comenzamos nosotros a basarnos en funcionar en las normas que se nos dicen, sin darnos cuenta si es que estas tienen un respaldo, entonces vemos si sirven o no sirven. Si una religión no funciona conforme a lo que dice la Biblia, la religión de tal es vana. Y si alguien que está en una religión que funciona como dice la Biblia, pero no cumple estos tres requisitos, que es visitar a los huérfanos, que es guardarse del mundo, y aquí la expresión guardarse del mundo implica toda una serie de cosas. Y es donde las personas a veces no quieren inhibirse. Es donde esta parte humana que nosotros tenemos nos lleva al pecado. Mire, el pecado no está en el arma que usted coge para matar, o en el arma que coge el delincuente para disparar y matar. La maldad no está en el cuchillo que se empuña para traspasar el pecho de una persona. La maldad está aquí, dentro de mí, dentro de usted. Nosotros venimos ya con eso desde fábrica. Por eso es imposible que alguien diga que por más cristiano o religioso que sea, él ya no es pecador. Somos pecadores. De una u otra manera, como les decía al principio, vamos a pecar. Las cuatro formas que les di a ustedes al principio es de cómo el ser humano está siendo inclinado hacia la maldad, y la maldad está dentro de nosotros. Jesucristo dijo que el adulterio, la fornicación, la mentira, los robos, los asaltos, están dentro. El gobierno nos dijo hace años, nos enseñó esta ideología tonta de que si nos dejamos de juntar con los malos, nosotros vamos a ser buenos. Y si nos juntamos con los malos, vamos a ser malos, porque los malos nos van a contagiar. Eso es mentira. Porque hemos visto durante la historia cuántos conventos, monasterios, donde habían monjas y no había maldad, entre comillas, donde había monjes y no había maldad. Y hoy en día se descubre que había homosexualismo, había asesinato, había adulterio, había homosexualismo, estaban todos los pecados que los de afuera pueden hacer.
Y se preguntan, pero ¿cómo es posible si solamente vivía un conato de mujeres? ¿Cómo es posible que se volvieron lesbianas? ¿Quién las indujo a ser lesbianas a las monjitas? ¿Quién condujo a los sacerdotes a violar niños si simplemente eran hombres santos que estaban en un convento entre ellos, en oración y no tenían relación con el mundo? ¿Cómo se volvieron homosexuales? ¿Cómo se volvieron violadores? Lo que no saben que el pecado y la maldad, aunque te encierres en tu casa, va contigo. Amén. Están entre nosotros. Y no podemos nosotros destruir una verdad infalible, una verdad que Jesucristo la enseñó. Nosotros somos malos. Somos malos. Jesús le dijo una vez a un joven, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno. Sí, pero usted no le diga, ay, la señora, el Señor, qué buena gente es. No, que en algún momento te va a traicionar o algo le va a pasar, porque es un ser humano. Solamente confía en Dios. A su nombre, gloria. Bien, vamos a entrar a nuestro tema. Los cristianos de hoy tenemos un gran problema que tenemos que anunciarlo. El problema no es morir, iglesia. Porque si muriésemos hoy, Dios no permita y se nos cae el techo encima, nos vamos a la presencia de Dios y ganamos. Pablo dijo que el morir era ganancia. El morir no es perder, como afuera, ¿verdad? Ay, hemos perdido. Bueno, los de afuera sí pierden a sus jugadores cuando se les muere, al amante si se les murió, pierden al marido sin vergüenza, si se les murió. Bueno, sí, nosotros no perdemos, nosotros ganamos. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Cuando alguien se muere en el Señor, la Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, mire lo que dice la Biblia acerca de alguien que se muere en el Señor. Es una bendición enorme. 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. No solo para los muertos que mueren en Cristo. Si usted se muere sin Jesús, olvídese, usted no tiene esta promesa. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esos son los que mueren en Jesús. Y Lucas, capítulo 16-19, dice que los que mueren sin Jesús no descansan, sino que están tristemente llorando, tristemente compungidos. Mira lo que dice la Biblia en San Lucas 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que es el infierno, aquí Hades no significa purgatorio, sino infierno. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Imagínense la gran diferencia. El que muere sin el Señor va al infierno a ser atormentado. El que muere en el Señor descansa del trabajo que hizo acá, pero sus obras continúan. Es como tener una jubilación. Es parecido a eso. Usted trabaja 20, 30 años y a los 60, 65 años usted se jubila. Usted recibe mensualmente cierta cantidad de dinero por el tiempo de trabajo sin hacer nada. Descansa de su trabajo, pero sigue percibiendo un sueldo. Igual es el cielo. Si usted se muere en el Señor, tan solamente por haber recibido a Jesús en su corazón y por no haberlo despreciado y por no haberte puesto pico a pico con Él diciéndole, oh, yo tengo mi religión, y usted se muere en el Señor, usted descansa y las obras continúan. ¿Y cuáles son esas obras? Dirá usted, me morí, Señor, y yo quería ver a mi hija casada, yo quería ver a mi hija o a mi hijo siendo un profesional, pero me morí, Señor. El Señor te va a decir, tranquila, descansa. Esa obra que no pudiste culminar, yo la voy a terminar. Eso que tú no pudiste hacer en la vida, yo lo voy a hacer. Así que tranquila, descansa. Pero en cambio, aquel hombre que murió y estuvo en el infierno, lo que pedía era agua.
porque estaba atormentado, porque estaba lleno de llamas. Por lo tanto, usted decide, o se va al cielo o se va al infierno. Esto no es un juego. No hay término medio, aquí no hay purgatorio. Es una mentira que se nos inventó hace miles de años. Por lo tanto, el cristiano no tiene miedo a la muerte porque sabe que la muerte es ganancia. El cristiano tiene una mira diferente. Pero mientras estamos aquí en este cuerpo y en esta tierra, estamos en batalla. Y es lo que yo quiero hoy enseñar acerca de las 3 formas de cómo pelear nuestras enfermedades, de cómo pelear nuestros dolores. Recuerden que Jesucristo dijo que nos dio poder y autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Habla la Biblia en Marcos capítulo 16. Marcos 16, 16. Vamos a ver lo que dice Marcos 16, 16. Para ver los beneficios que tenemos y no andar llorando por ahí todo enfermo y todo mal. Vamos a ver los beneficios. Mira lo que dice la Biblia. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pero, ¿cómo se trata esto de beber cosa mortífera? Y lo último, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta palabra, cosa mortífera, beberán cosa mortífera, implica que en el tiempo de Israel, la brujería había alcanzado cierto nivel de maldad, como lo que va a alcanzar en los días de hoy, cierto nivel de maldad, que para que el efecto sea rápido, cuando llegaba una señora o un señor a donde el brujo y le decía a yo quiero hacerle brujería a tal señor, porque el señor quiero que sea mi marido, o quiero que sea el marido de mi hija, o la mujer quiero que sea cualquier cosa. El brujo pedía que una pócima que él daba se le echara en algo, en comida y bebida, para que la persona a quien se le hacía el daño pudiera ingerirla. Al ingerir o beber aquel dosis que le daba de brujería, un demonio llegaba y entraba a la vida de esa persona. Y si lo quería matar, ese demonio se metía adentro y comenzaba a dañarle todo el sistema nervioso, todo el sistema digestivo, comenzaba a dañarle los riñones, a tal punto que cuando iba al médico y el médico le revisaba, el médico no podía detectar al demonio, porque los demonios son invisibles. Entonces, esas máquinas que los médicos han creado para detectar enfermedades, a veces no detectan cuál es la enfermedad, del por qué tu riñón se está reduciendo, del por qué tu riñón o tu cerebro, la ameba se lo está comiendo, o por qué está pasando, o sea, no ve. Y por ahí te detecta o le pone nombre a cualquier enfermedad y dice, tienes esto. Pero la verdad es que el médico no sabe qué decir. Pero hay un problema. Y si el médico da un diagnóstico y dice, no sé qué tienes, lo pueden tildar de ignorante, de mala praxis. ¿Cómo es posible que eres profesional y no sepas qué enfermedad tiene? Y para no quedar mal, el médico te dice, tienes cáncer. Es cáncer. Porque no sabe qué es. Son demonios que son ingeridos, que se meten en el cuerpo y destruyen todo el sistema nervioso y son rápidos y te matan. Porque algo pasó. A su nombre gloria. Entonces nosotros los cristianos estamos rodeados de todo un séquito de personas malas. Aún la Biblia dice, del que duerme contigo. Esta es una analogía, no es que usted va a desconfiar de la esposa o del esposo pensando de que el esposo le va a matar, sino que la Biblia dice claramente, como una analogía, cuídate del que está a tu lado, cuídate con el que caminas, cuídate con quien estás contándole tus secretos. Vamos a ver lo que dice Oseas, el libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas a ver cuál es el consejo que nos da Oseas.
su nombre, gloria. ¿Quién vive? Ahora vamos a ver el texto. A Miqueas 5:7, perdón, Miqueas 5:7. A ver qué dice ahí. No creas en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Miqueas 7:5. ¿Sí lo encontraron? Miren, no te lo pides. Este es un consejo tremendo. No creas en amigo. O sea, estamos en el tiempo de que tú ya no puedes confiar en nadie. No, que yo soy tu amigo. No, señor. Usted no tiene amigos aquí en este mundo. Pero que es buena gente. Él me lleva al trabajo, me cuida. Por ahí me da algo cuando no tenga cuidado. Un día le va a cobrar lo que le está dando. No creas en amigo. Y si lo dice Dios, es porque algo malo hay. No lo dice un pastor. No creas en amigo. No confíes en tu presidente. Aquí príncipe implica presidente, ministro, implica autoridad. No confíes en tus autoridades. Aún de la que duerme a tu lado, cuídate. Aquí no significa que la que está durmiendo a tu lado es tu esposo o tu esposa, sino tu vecina. ¿Quién duerme a tu lado? ¿No es tu vecina? A ver, quiero que entienda esto, porque a veces la gente no entiende y dice, ay, me voy a cuidar de mi mujer, no sea que me haga algo, o me voy a cuidar de mi marido. La que duerme a tu lado, o sea, la vecina que vive a tu lado. Aquí la expresión no vive vivir, la que vive a tu lado. ¿Qué vive a tu lado? Tu vecino, tu vecina. De ella, cuídate. Cuando tu vecina llegue a tu casa un día y te traiga comida y te diga, ay, vecina, es que ayer matamos la gallinita de mi hija y le vengo a traer aquí un suculento plato de gallina al horno. Échale una oradita. Señor, bendice esto. No se la coma así nomás. No se la coma. Y si usted duda mucho su vecina, dígale gracias, vecina, y que se cierre la puerta y eche la basura o al perro. No pega contra Dios. Su nombre es gloria. Aquí dice la Biblia, de la que duerme a tu lado, de tu vecina, cuídate y no abras tu boca. No le cuentes a la vecina lo que pasas con tu marido. Vecina, si supieras, el desgraciado no me da para comer. No le digas eso a tu vecina. Vecina, si tú supieras ese hombre que me tocó, no le cuentes. Porque un día esa vecina se levantará contra ti y todo lo que le dijiste lo usará en tu contra. Recuerda que cuando hay distanciamiento y peleas, el ciego ve, el mudo habla, el sordo oye y te desbarata. A su nombre, quiero enseñarles esto porque estamos pasando por un tiempo peligroso, donde no solo la apostasía nos está haciendo añicos a través de las doctrinas, sino que el diablo está ganando ventaja y está enfermando hermanos, está matando gente, está destruyendo matrimonios, está destruyendo parejas jóvenes, está alejando la verdadera felicidad que el Señor nos ha dado, porque nosotros estamos ignorando que tenemos enemigos. Y Jesús es un claro ejemplo de cuántos enemigos tuvo. Jesús vino a hacer el bien y a él hicieron el mal. Así que no esperes ningún bien de alguien a quien tú le haces el bien. Así que si no esperas ningún bien de alguien a quien le haces el bien, entonces mantente vigilante. A su nombre, gloria. Mantente vigilante. No es que mi suegrita me ama. Ya tu suegrita se puede levantar con los diablos en la cabeza y te puede maldecir. O sea, no hay que confiar en la gente, hay que confiar en Jesús. Esta es una enseñanza para ponerle a usted en el lugar que tiene que andar.
Usted tiene que confiar en Jesús. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Puesto los ojos en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y hoy día usted va a aprender por qué usted sufre. Hoy día quiere usted que sepa la realidad y la verdad de por qué usted está sufriendo. Hay dos tipos de sufrimiento. O sufres por tonto, que significa por ignorante, o sufres porque el diablo te está atacando y no sabes cómo defenderte. A su nombre, gloria. ¿Quién vive, iglesia? Cristo vive para siempre. Por lo tanto, las dos corrientes que se están moviendo hoy en día acerca de la guerra espiritual nos va a llevar a nosotros a marcar línea sobre las cosas que hoy vemos. Número 1. Primero, vamos a descartar que cualquier enfermedad sea un demonio. Escuchen bien esto. Hay iglesias que a todo le llaman demonio. Hay iglesias que a todo les llaman demonio. Se enfermó y le dio diarrea, dice que se le metió un demonio. Le duele la cabeza y dice que ya tiene un demonio. Una de las cosas ciertísimas es que a un verdadero cristiano los demonios no se le pueden meter. Es una verdad absoluta. Pero sí lo pueden influenciar. A ver, te explico esto. Nosotros tenemos a alguien adentro que se llama Espíritu Santo. Nuestra casa, que es nuestro templo, ya está ocupado. ¿Y está ocupado por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces ya no hay lugar para los demonios. Porque donde está el Espíritu Santo no puede estar los demonios. Pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo no está en esta casa? La casa está vacía. Entonces dice la Biblia que el demonio sale a buscar 7 inquilinos para que cada día, lunes, martes, miércoles y domingo, te hagan la vida imposible. Si tú tienes a diario problemas y situaciones muy adversas, es porque de repente hay 7 demonios en tu vida, si no tienes a Cristo y al Espíritu Santo, o estás siendo influenciada por demonios. El cristiano que tiene el Espíritu Santo no puede tener demonios. Amén. No puede tener demonios, pero eso no significa que no puede ser influenciado o atacado por demonios. No quiero decir eso. Así usted tenga el Espíritu Santo, usted va a seguir siendo atacado por los demonios. Amén. Cristo era el Hijo de Dios, Cristo se bautizó y vino el Espíritu Santo, pero sin embargo, a la semana de ser bautizado, a la semana de haber tenido el Espíritu Santo, dice que Satanás lo atacó. Lo atacó. Por lo tanto, sí estamos propensos a ser atacados por el diablo, aún tengamos al Espíritu Santo dentro. Imagínense usted, si nosotros teniendo al Espíritu Santo somos atacados, ¿qué queda para aquel que no tiene el Espíritu Santo en su vida? Es presa fácil y es un blanco vulnerable para que los demonios lo destruyan. Porque no son felices, viven renegando, viven enfermos, viven en pobreza, no saben qué hacer, hablan solitos, se levantan en la madrugada, se les quita el sueño. Su mundo es un mundo lleno de problemas, no se entiende, no se comprende, no entiende por qué vive así. Es porque hay algo atrás que no le ha dejado durante toda su vida, ha venido siendo esta persona sucumbida, guiada, movida, porque los padres que tuvieron traen arrastrando consigo algo. Esas que nosotros llamamos las maldiciones generacionales. Y también aquí tenemos que separar entre las maldiciones generacionales y las consecuencias de lo que el hombre siembra. ¿Qué es una maldición generacional? Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 4. Éxodo 20 nos habla acerca de las maldiciones generacionales. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, le estaban diciendo los judíos, y les da el mandato: no tendrás dioses ajenos.
delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las venerarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, soy fuerte, soy celoso, así como a ti no te gusta que tu marido tenga otra, yo también no quiero que tú tengas a otro, soy celoso, que visito, aquí la palabra o la expresión o la frase visitar significa me acuerdo de la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Imagínense. Hace tiempo ministré a una señora que tenía un espíritu dentro de ella, que era un espíritu como de puerco. La mujer de noche, cuando se despertaba o entraba en una especie de sonambulismo, hacía como chancho, como cerdo. Y ya le habían escuchado en la casa a la señora, llamar como chancho. Los familiares pensaban que era del estómago o soñaba. Así que un día me invitan a la casa de la señora y vamos a orar por la señora. Y el Espíritu Santo me dice, a esta mujer le hicieron brujería. Pero dentro de ella, me dijo el Espíritu Santo, hay una maldición generacional. Su hijo, a los 21 años, murió. En un accidente de tránsito, este chico murió. Era su único hijo varón porque tenía como 5 mujeres. Murió. Porque la señora estaba ahí. Amaba tanto al cautivo, le tenía un amor tan grande a este muñeco de Yabaca, que no se perdía un año de irse a Yabaca caminando, y si no podía ir a los peregrinos, les acomodaba alhajas, les daba dinero para que vayan en su nombre. Era tan idólatra que aborrecía a Dios. Cuando escuchaba a un creyente hablar de Dios, le daba comezón en el cuerpo, decía, no es posible, yo tengo a mi cautivito, mi morenito, mi negrito, y es mi Dios. Su yerno era cristiano. Y cuando hay un cristiano en una casa, el diablo comienza a darle sarpullido. Como el yerno era cristiano y todos eran mundanos, el demonio que tenía dentro ya la atormentaba, y con más frecuencia esta mujer hacía esos chillidos de puerco. Y el yerno había oído, y el yerno tenía discernimiento y dijo, no, mi suegra tiene un demonio. Y cuando le dijo a su suegro, mi suegra tiene un demonio, dice, ¿estás loco? ¿Cómo va a tener un demonio? Sí, suegro, mi suegra tiene un demonio. Voy a invitar a mi pastor, me dijo, para orar, y me invitó, y cuando fuimos, la mujer cayó con espuma en la boca haciendo chillidos de puerco y fue libre. Y fue libre. Son cosas reales que pasan. Y desde ahí se rompió la maldición. Todas sus hijas no habían podido tener hijos varones. No podían tener hijos varones. Y es más, hasta el hermano que se había casado con la hija de la señora tenía 4 hijas mujeres. Pero cuando se rompió esa maldición, comenzaron a salir muchachos varones. Amén. Amén. Miren, y esto no lo puede tratar el médico, iglesia. Esto es difícil. El psiquiatra no lo puede tratar. El psicólogo, por más terapias e hipnotismo que te aplique y por más que te ministre medicina a tu cerebro, no va a poder lograr sacar estas cosas. Porque lo que el psiquiatra le llama a tu enfermedad depresión, Dios le llama opresión. Escuchen esto. El psiquiatra le llama depresión a lo que tú tienes, Dios le llama opresión. A su nombre. Y la Biblia dice que Jesucristo sanaba las dolencias y las opresiones del diablo. Y el que oprime no es la sociedad, no es el esposo, es el diablo. Miren lo que dice la Biblia en Efesios, capítulo 6:10. Si es que hay algún demonio en el cuerpo de algunos de ustedes, los que están aquí,
van a sentir algunas cosas, algunas manifestaciones. Uno, recuerdo que hace tiempo, tal hermana Silvia, que no me dejará mentir, vino su hermana con una chica desahuciada, con un tumor acá, ya se moría la mujer, ya le habían dado un mes, ¿verdad? Y vino acá esa mujer, aquí estuvo esta chica con su hijito. Y ella, cuando hablé a solas con él, me dijo, y cuando yo estaba predicando, ella sentía un odio, sentía una cólera al oírme predicar, y tenía ganas de acercarse y arañarme y pegarme, y tenía ganas de pararse e irse. Pero como la hermana de la hermana Silvia es cristiana y entiende algo de la palabra, la tenía, aguántate aquí, que termine la prédica que el pastor te va a ministrar. La mujer estaba desahuciada y el médico le había dicho que ya no había más, que se iba a morir. Acá tenía el tumor, horrible, Terminó la prédica y oramos por esa mujer y está vivita y coleando. ¿Quién hace eso? Jesús, pero por fe. Por eso le digo, si usted siente ahí en su cuerpo ganas de salirse corriendo, o tiene usted algún deseo de quererme venir a pegar acá, es porque hay un demonio en su vida. Es porque hay un cuco que está que la molesta, hay algo que la está inquietando, algo que la hace sentir mal. Hace años recuerdo que vino un muchacho de Piura, nuestro hermano Johnny, gordito, él era es un profesional, un contador, bien elegante, se sentó, recuerdo, en esa silla, en esa esquina, perdón, ahí se sentó. Yo estaba predicando acá. Y el demonio que tenía dentro, que le habían hecho brujería, no soportó la prédica. Aguantó creo 20 minutos y se manifestó el demonio y el hombre se cayó al suelo libre. Esas cosas han pasado en este lugar, porque aquí está la presencia de Dios. Si usted siente algo así, ya usted va a ser libre. Los demonios tienen dos formas de salir: una manifestándose, otras salen disimuladamente, porque no les conviene que lo saquemos como Jesús lo sacó. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo y contra huestes espirituales. 4 agentes demoníacos que gobiernan al mundo. 1. Principados, príncipes, son los encargados de gobernar una nación. Están encargados de una nación. Nosotros tenemos aquí un principado que se llama corrupción, que está gobernando nuestro país. Este demonio está haciendo que la mente de la gente se ciegue, que la gente haga marchas, contramarchas, indicando cierto tipo de cosas. La gente no está entendiendo. Y este demonio ejerce un poder de hipnosis en el mundo. Pero lo hacen de esta manera. Lo que dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 2. Miren cuál es el objetivo de este demonio de hacer que una nación se levante contra sus autoridades, que es lo más atrevido y lo más peligroso, de que alguien se levante contra su presidente, contra sus autoridades y se rebele contra ellas. Cuando la Biblia dice que Dios pone y quita reyes, es cometerse ante Dios. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Salmos capítulo 2. ¿Por qué se amotina la gente? Hoy, ayer y antes de ayer hemos visto motines de gente en las alamedas de la ciudad de Lima y de todos los departamentos. ¿Y por qué los pueblos piensan cosas estúpidas? ¿Por qué se levantan los reyes de la tierra? ¿O no es así? El presidente de acá se levanta a decir X cosa, el de acá se levanta a decir X cosa. Y los príncipes, los ministros, ¿por qué consultan unidos contra Jehová y contra Jesucristo? Diciendo, rompamos sus ligaduras. Aquí la expresión ligadura significa mandamientos. ¿Qué nos importa el matrimonio heterogéneo? No, queremos matrimonio homosexual.
¿Qué nos importa que los niños vean a un hombre calato? Hay que sacar eso. Somos libres. Eso significa rompamos de nosotros sus fundamentos, sus mandamientos. Porque son las autoridades, los príncipes, los que están sentados en el pueblo gobernando a la nación, son los que hacen este tipo de leyes donde destruyen la moral de los niños, donde destruyen la moral de la inocencia de los matrimonios, de los jóvenes y de los niños. Y consultan unidos contra la palabra. Todo lo que ellos están haciendo, tratando de sacar leyes para contradecir lo que por naturaleza está establecido, es en contra de la Biblia. Pero ellos no entienden eso. Dijo una periodista peruana, pero Milagros Leiva, creo que esta señora, ¿acaso Dios es presidente del Perú para que Él gobierne sobre nosotros? ¡Qué atrevida! ¡Qué malcriada esta señora! Levantar su boca contra Dios. ¿Qué le pasó a Hugo Chávez por decir desde las entrañas maldigo a los judíos? Cuando Dios dijo, aquel que maldice a un judío, que se muera. Génesis capítulo 12, versículo 2. Yo maldeciré a los que te maldicen y bendeciré a los que te bendicen. Cuando usted ve a un judío, a un israelita, no de los de la religión que andan barbones por ahí con más, eso no, los del pueblo de Israel, del Medio Oriente, no se atreva a decir judíos de X, judíos de M, porque si usted maldice a un judío, Dios le va a maldecir a usted. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus mandamientos. Mire cómo son atrevidos los príncipes. Pero mire lo que dice el verso 4, el que mora en los cielos, ¿qué hará? Se reirá de estos muchachitos. La hormiga tratando de decirle al hombre que salga de... Imagínese usted cuando una hormiga le está picando, ¿qué hace usted? ¿Ah? La mata, pues. Cuando un zancudo está que le pica la cara, ¿qué hace usted? Lo mata. Imagínese nosotros que somos delante de Dios como hormigas, como zancuditos, queremos picarle el tobillo a Dios. Queremos picurgarle el ojo a Dios, diciéndole, Dios, yo aclamando. Mira lo que dice la Biblia, el Señor o el que mora en los cielos se reirá. Y esta risa es risa de burla. No es una risa de contentamiento, de gozo. Es risa de burla diciendo, ¿y estos tontoninos qué están haciendo? Y el Señor, ¿qué dice más abajo? Se burlará. ¿Usted ha sido alguna vez víctima de algún burlón? ¿Cómo se siente que alguien se burle de usted? Se siente feo, ¿verdad? Imagínese que Dios se burle de usted. Si se siente feo que alguien le diga, habla orejón, y tú, orejas de elefante, te enciendes y te sientes mal. Imagínate que Dios te diga, ¿y ven para qué, pulguita, que vienes a quererme picar a mí? Imagínense qué atrevidos somos. Luego, después de reírse y de burlarse el Señor, luego hablará en su furor, o sea, se enojará y los turbará con su ira. Hermano, esto significa que el Señor puede sonar el dedo y mandarnos aquí un maremoto y por ahí nos eche un poco de agua en la cara y vamos a estar llorando. Como lo que pasaba en Indonesia hace 2 semanas. Creo que van ya 800 muertos. Porque esta gente, a pesar que Dios les está diciendo que están mal, ellos siguen en su pecado, ellos siguen en su idolatría, ellos siguen en la brujería, ellos siguen creyendo en las cosas del ocultismo y no son capaces de reconocer que están haciendo mal. Uno de los grandes pecados del ser humano es saber que está mal y no reconocer que está mal. Ese es un gran problema. Es lo que sucede, que nosotros dentro de nuestro corazón estamos cargados de maldad. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. El pleito que usted tiene, iglesia, no es con su esposo, no es con su esposa ni con su vecina. El pleito que usted tiene es con los demonios. Pero ¿cómo pelea usted con los demonios? ¿Cómo peleamos con los demonios? Yo tengo una segunda hijita, para los que no conocen, la iglesia sabe.
de 9 años. Cuando ella tenía 2 años, veníamos del culto y por las calles de acá, que hay bastante lujo, o gente que va a la brujería, pasamos por una casa cerca y la bebita de 2 años comenzó a convulsionar. Los ojos se le hicieron para atrás, hablo de mi Ariana, se le hacían para atrás y se torcía todita cuando pasamos por la casa. Estaba en los brazos de mi esposa, yo estaba al costado de la moto, que veníamos del culto, y mi esposa asustada me dice, mira, yo la veo, y yo le digo, demonio, suéltala. Y volvió a su normalidad. Así no. Si yo no hubiera tenido el poder del Señor, quizás mis hijos estuvieran en convulsiones, quizás ese demonio se le hubiera metido al cerebro y ahorita estuviera controlando su cerebro. Y le hubiera dado tiempo para que él haga lo que quisiera conmigo. Pero en el momento el demonio suelta, así que una niña volvió a su normalidad, a sus ojos normal, y hasta ahora nunca le ha pasado eso. Pero porque mucha gente tiene una convulsión y ahí se queda. Y en lugar de usar el poder de Dios, que va al médico, llama a la rezadora, llama al brujo, o la deja ahí, o se echa a llorar, o se echa a lamentar, mientras el diablo o el demonio está tratando de apoderarse del cerebro de esa persona, y usted ahí viendo que se convulsiona la persona y usted no hace nada. Es un nombre de gloria. Tenemos que hacer algo. Miren lo que la Biblia nos enseña con claridad, y es lo que yo quiero que usted, a partir de hoy, usted use el poder de Dios. Hemos leído Mateo 22, 29, donde dice, ustedes yerran ignorando. Yo puedo entender que la gente de afuera, cuando les echan un vientazo, cuando se les mueve la cabeza, se van al brujo, al hospital, yo puedo entenderlo porque ellos ignoran la Escritura. Pero que un cristiano le pasen estas cosas, tiene que ser motivo de un análisis espiritual. Primero, cuando usted viene a Cristo, las maldiciones son clausuradas. Amén. Porque dice la Biblia en el libro de Colosenses, mire lo que dice. Vamos a ver a Colosenses. Colosenses capítulo 2, 14. Aquí dice que todas las maldiciones fueron quitadas y clavadas en la cruz. Vamos a leerlo. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, o sea, las maldiciones, que nos eran contrarias, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. En el día en que Cristo murió, esa maldición que te iba a matar a ti, a los 15 años, se fue. Esa maldición que le iba a tocar a tu hijo o a tu hija que se convirtiera en una prostituta, se fue. Esa maldición que tú rompiste por tu generación, que tu generación iban a ser delincuentes, se rompió, se fue clavada ahí. O como joven, esa maldición que te tocaba a ti, que el diablo decía, este niño, cuando tenga 18 años, tiene que ser patrullero. Porque sus padres hicieron esto. Está señalado para que te sea patrullero. Pero resulta que el joven a los 17 años acepta a Jesús. Y ese espíritu de delincuencia que le iba a tomar, no hace nada. Esa maldición va a arrojar. Pero cuando tú no rompes las maldiciones, tus hijos, tus hijas, tus nietos se vuelven homosexuales, se vuelven delincuentes, se vuelven drogadictos, comienzas a agarrarle odio a tus hijos, comienzas a aborrecerlos, te conviertes peor que un perro. Porque un perro, cuando tiene los hijos, a pesar que está en peligro, el perro da su vida. Pero te conviertes peor que un animal, porque las maldiciones generacionales no han sido cortadas. El único que las puede cortar es Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. Si te tocaba a ti morir de un infarto del corazón porque tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu primo le pasó y te tocaba a ti, Cristo rompió esa maldición. Amén. Bien, una cosa son las maldiciones, pero la pregunta es, pastor, ¿por qué todavía me pasan cosas siendo cristiana? No, eso es otra cosa. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de los Gálatas acerca de las cosas que a usted le están pasando. Gálatas capítulo 6, versículo 7. A ver qué dice Gálatas 6, 7. No os engañéis,
Dios no puede ser burlado. No pienses que te puedes burlar de Dios. Pues todo lo que el hombre y la mujer siembra, eso mismo cosecha. Hay una gran diferencia entre las maldiciones y la cosecha de situaciones o de adversidades. Por ejemplo, si una jovencita de 13 años, mamá le dice, no vayas a la discoteca, hija, porque tú no estás en edad. Ay, mamá, es que mis amigas ya fuman, que tú tienes su enamorado. No, hija, tú tienes 13 años, tú no puedes tener novio. Ay, mamá, tú eres cortada de la carreta hace 100 años, déjame vivir mi vida. Entonces la niñita se busca un enamorado calladito por ahí. Ella se lo buscó. El día que esa criatura que cumpla 35 años, 40 años, ese día, esa persona va a comenzar a llorar lágrimas de amargura. Porque de sus 13 años no le obedeció a la mamá, se enamoró, se acostó con uno, bebió, se fue a la discoteca, las manos de los muchachos pasaron por todo su cuerpo, cuando el cuerpo de una mujer, de una señorita, solo lo debe tocar su esposo el día que se case. Pero esta señorita le tocó fulano, sutano, mengano, y hasta un drogo de la discoteca, y le tocó. A los 40 años, esta va a decir, ¿por qué me pasan estas cosas? Señor, ¿por qué a mí? Dios le va a decir, a mí no me menos en tus asuntos. ¿Tú sembraste eso? Pues eso cosechaste. Y si no te arrepientes de esas cosas, y si no vas y le pides perdón a mamá, mamá, yo recuerdo que a los 13 años yo era un rebelde, un malcriado, una malcriada, te falté el respeto, te robé, te engañé, te mentí, perdóname. Entonces esas consecuencias que tú hiciste a los 13 años tienen que ser perdonadas, quitadas. Pero si tú eres orgulloso, soberbio, las dejas ahí, el día que tengas hijos, eso que sembraste, tus hijos lo van a cosechar. Y vas a tener hijos y tus hijos a los 12 años, 13 años, ya van a estar bailando perreo hasta el suelo. Ya van a estar embarazadas de 12, 13 años. Y tú vas a decir, ¿pero qué hice? ¿Cómo que hiciste? ¿Que no te cuentas que a los 14, 15 años te escapabas de la casa? Y le mentías a tu mamá que te ibas donde la tía, pero te ibas con la amiga. ¿Y qué vienes a reclamar ahora? A veces no entendemos esas cosas y queremos culpar a Dios. Ay, Dios, ¿por qué a mí? ¿Cómo que por qué a ti? Dios no es injusto. Si te están pasando cosas es porque tienes que hacer un autoanálisis. ¿Qué hiciste? Pide perdón. El perdón es la única herramienta que puede romper toda raíz de consecuencia que el ser humano ha hecho. Nosotros no pedimos perdón porque sentimos que el perdón nos hace débiles, nos hace flacos, nos vuelve sensibles o hace que el otro se sienta más grande. No, el perdón te hace grande. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se hace como un niño será grande. El último será primero. Pero cuando tú tienes vergüenza, tu orgullo, tu soberbia de faltarse el respeto a tu madre durante toda tu vida, y sientes que tienes que pedirle perdón a tu madre, pero te agarra el resentimiento, te agarra la cólera del pasado, es que mi mamá fue así, mi papá fue así. Mira, nosotros no estamos llamados para juzgar a papá y a mamá. La Biblia dice, honra a tu papá y a tu mamá. Ay, pero ¿cómo usted me pide, pastor, que yo honre a mi madre o a mi padre, que mi padre ha sido un sinvergüenza, no me dio para comer, no me amó, cuando quería para la escuela se hacía el loco, a sus hijos sí les daba todo y a mí no? ¿Y quieres que lo perdone? Es que yo tenía un mal padre. Quizás usted tuvo un buen padre, por eso que usted le puede perdonar sus errores, pero yo tenía el peor padre. Mira, Dios no te dice, si tu padre es bueno, hónralo. Si tu madre es buena, hónrale. El mandamiento de Dios es, honra a tu padre y a tu madre, independientemente si ellos fueron buenos o fueron malos. ¿Sabe para qué? Para que vivas de largo. ¿Quieres morirte a los 30 años? Sigue con tu rencor en tu corazón. ¿Quieres morirte a los 40? Sigue con tu rencor en tu corazón. ¿Quieres morirte a los 50, a los 60? ¿No quieres disfrutar a tus nietos? Sigue con el rencor en tu corazón, que te vas a morir a los 50, 60 años. No llegas más. Porque el resentimiento en el corazón mata a la gente.
es un cáncer que destruye y que es alimentado por el orgullo y la soberbia. Por eso que la humanidad está como está, llena de hipocresía, de mentira. Siempre digo que hay dos fiestas donde los hipócritas se reúnen. El día de Navidad, toditos se reúnen a la mesa. Y el día de tu muerte, ay, qué buena gente fue el difunto. El finadito era buena gente, mentiroso, si tú lo odiabas cuando estaba vivo. ¿Qué hacía la gente? Y ahora vienes con que era buena gente, ay, el vecino. Es que sí somos, porque somos malos. A su nombre. Pero a Dios gracias que usted tiene el Espíritu Santo. Usted no está perdiendo esta noche aquí. No dejes que el diablo te diga, ya no vengas otro día, porque mira, usted está ganando aquí algo. Dios está observando en este momento la actitud que tú tienes para con su palabra, para que mañana te bendiga con lo que tú has oído, para que mañana te haga sentir que estas palabras que hoy se hablaron, que aparentemente pareciese que solo son palabras, Dios las haga en efecto cosas materiales y te haga entender que lo que se dijo hoy fue la palabra del Señor. Recuerda que la palabra de Dios se hace materia cuando Dios la quiere. Él dijo, hágase la tierra y la tierra se hizo. Él dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Hoy solo son palabras, pero el Señor le puede decir, hágase. Y mañana tu vida puede tener un cambio de 360 grados. Y puedes decir, valió la pena ir a esa vigilia y escuchar a este hermano hablar una hora. Su nombre, gloria. Yo le dije al Señor un día, Señor, yo quiero que tú seas mi médico. Yo no quiero ir al hospital, Señor, por cualquier cosa, pero solo ir al hospital cuando sea de ir, de emergencia. Y ya fui al hospital hace años, me operaron. ¿Sí? Yo no descarto que hay que ir al médico, hay que ir al médico cuando se necesita. Pero no puede ser un cristiano toda la semana en el hospital. Cuando tenemos la autoridad y el poder en nuestras manos, y cuando tenemos la promesa del Señor, de usar el poder del Señor y hacer grandes cosas y maravillas a su nombre. Yo voy a hacer una pregunta. ¿A quién le hacemos la guerra? Es la pregunta que el cristiano tiene que hacerse. ¿A quién le hacemos la guerra? ¿Al esposo? ¿A la esposa? ¿Al vecino? Si Efesios dice que no es contra carne ni sangre. Son 3 enemigos que tenemos. 3 enemigos. Romanos capítulo 7, versículo 7. El pecado que muere en mí. Mi primer enemigo es el pecado. Tu primer enemigo, hermano, es el pecado. Huye del pecado. Cuando alguien te diga, mira, amiguita, tu marido no está acá y tu marido es malo. Yo tengo un amiguito que te paga 50 soles y estás con él una media hora nomás. Y sales a comer cevichito porque te da 50 soles. Tu marido no te quiere. Tienes que pelear contra ese pecado y decirle, yo respeto a mi esposo, aunque él me quiera o no me quiera, a mí no me interesa, yo lo respeto. Amén. Así que, amiguita, desde hoy deja de ser mi amiguita. Porque si me vas a aconsejar cosas malas cuando me ves en situaciones difíciles, yo no necesito gente que no me sube. Me están restando. Así que te amo, te quiero mucho, pero aquí nomás dejamos de ser amigos. Yo voy a hacerles su nombre de mucho. Porque un amigo o una amiga o un amigo que se te acerque para darte droga, para darte cerveza, para decirte no seas tonto. En tu casa, además, para los domingos, ven, tráete unas chelas, hombre. No, a ese dile, retírate de mi presencia. Yo no quiero tipos como tú, así que quiero gente que me diga qué bueno que lo haces, que me aliente, no gente que me desanime. Tu primer enemigo es el pecado. Cuando alguien te diga, dile a la señora que no estoy, está dentro, dígale, mamá, ven para acá. Yo no puedo mentir. Si me vas a hacer salir a decirle a la vecina que no estás, mejor no me hagas salir porque le voy a decir la verdad, sí está. Y así te enojes conmigo. Yo no puedo mentir. Pelea con el pecado. Si el enamorado te dice, mira, yo te amo, bueno, vamos a casar, te prometo que nos vamos a casar.
Dame la pruebita del amor. No, mijo, si me quieres, cásate conmigo y ahí disfrutamos de la pruebita del amor. Pero ahorita, no. Ah, no me quieres. No, el que no te quiere es él. Despáchalo. Despáchalo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso tu primer enemigo es el pecado. Tu primer enemigo es el pecado. Y dice la Biblia que las consecuencias y lo que es el pecado es lo siguiente. Gálatas 5, 19. Esto es el pecado. Vamos a ponerle nombre al pecado. Aquí el Señor le pone nombre al pecado. Adulterio. Hermana casada, hermano casado. Cuando llegue el adulterio, dile no. Fornicación, jóvenes. Los que todavía no están casados, es tiempo de casarse. Inmundicias. Sé que aquí no se hace. Hay otros matrimonios donde consienten tener sexo entre 3 personas. Tener sexo viendo pornografía. Tener sexo haciendo cosas que dañan el cuerpo. No es agradable ante el Señor. Lascivia. Llenar su mente de lujuria y tener sexo con la esposa imaginándose a la vecina. O tener sexo con el esposo imaginándose al vecino. La lascivia tiene que salir. Dígale no al pecado. Idolatría. No ame más las cosas que a Dios. Hechicerías. ¿Cuántos todavía ven el horóscopo? ¿Cuántos todavía se han comprado calzoncito amarillo para el año nuevo? No, ¿verdad? Ah, qué bueno. No, porque hay hermanas que se visten de amarillo y es que es una cábala, pastor. Hechicerías no pueden haber en la iglesia. Tenga cuidado. Hace años conocí a una joven de una iglesia muy bonita, la iglesia, y la joven se consiguió un novio cristiano. Y el novio, conversando con él, tenía buenas intenciones con esta chica. Le amaba. Así que un día la joven, allá en Talara, tenía un puesto de comida en el muelle de San Pedro. Y llegan esos charlatanes, chamanes, que te dicen, te leo la mano y tanta cosa, ¿verdad? ¿Sí han visto esa gente? Y la chica estaba metiendo su comida y se le acerca el charlatán, el brujo, chamán, como le quiera decir, y le dice, amiga, te voy a dar la suerte. Tú tienes un novio y tu novio no te quiere. Comenzó a engañarle el charlatán. Tienes un novio y no te quiere, pero mira, te voy a dar esta piedrita blanca. Guárdala, que esto te va a traer. Te va a traer con él. Pero una vez que lo guardes en ti, a los 3 días, anda al mar y tírala. Y te vas a sellar con él. Y esta hermana, en lugar de meter una reprendida a este tipo, recibió la piedrita. Se le vino abajo el noviazgo. Mi amigo después me decía, no sé qué está pasando. Yo sentía que estaba queriendo a esta hermana joven, como ahora siento que ya no lo pasa. Cuando hablé con esta joven y me contó esto, le dijo, lo malograste. Echaste tu noviazgo que era de Dios. Dios te había propuesto a este chico, te lo había puesto, pero le creíste al diablo. Cuando Dios te da algo bueno, el diablo siempre va a buscar de cómo dañarlo. Cuando Dios te da algo bueno, cuando usted llega a una buena iglesia, el diablo te va a buscar personas para decirte, no te vayas a esa iglesia porque son así, te roban la plata, te quitan, el pastor es una acá, es una allá, para ponerte en contra y para que te vayas. Cuando te encuentres un novio bueno que Dios te dé, o una novia buena que Dios te dé, vas a ver que va a llegar alguien a decirte, ese muchacho es así, es acá, es allá y más acá, para que tú aceptes esas palabras y lo que Dios te iba a dar, se venga abajo. Tenga mucho cuidado. Cuando Dios te quiera bendecir, no escuches la voz del diablo, escucha la voz de Dios. Amén.
Porque el diablo va a buscar cómo dañar, cómo hacerte dudar, porque sabe Satanás que si te hace dudar, como le hizo dudar a Eva. ¿Qué le dijo a Eva? Vamos a ver cómo el diablo emplea esa estrategia que le funciona de maravilla. Vamos a ver Génesis capítulo 3. Miren lo que el diablo le dice. Génesis 3. Pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, miren lo que dijo el diablo, le dijo a la mujer, que Dios les ha dicho. ¿Cómo? ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Estaba haciendo dudar a la mujer de lo que Dios le había dicho. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios que no comeremos ni lo tocaremos porque moriremos. Entonces la serpiente le dijo, mentira, mentira, no te conviene ese muchacho, mentira, no te conviene esa iglesia, mentira, no te conviene esto, mentira. ¿Cómo le dijo el diablo? Mentira, no morirás. Dios te ha engañado, el pastor te está engañando lo que te ha dicho. Quizás el diablo te está diciendo en tu mente, no le hagas caso. Así predican los pastores, los religiosos. No le hagas caso con lo que te ha dicho el pastor esta noche. Mentira. Así le dijo Satanás a la mujer, mentira, no morirás. ¿Con que Dios les ha dicho eso? Mentira. ¿Qué estaba metiendo Satanás en la mente de la mujer? Duda. Estaba haciendo dudar a la mujer de lo que Dios había dicho, para desobedecerlo. Y miren lo que Satanás termina diciéndole al ser humano para desobedecer a Dios. No morirás, sino que sabe Dios que el día en que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué te propone Satanás? El orgullo. El diablo sabe que nosotros somos como gallitos que nos inflamos. Cuando el hombre no tiene ni un sol en el bolsillo, anda por ahí como escarabajo así, pelechón. No, vamos a tomar, no, yo te invito, no. Anda como sonso, pero cuando le pagan, vamos, yo invito. Sonso. Eso es. Porque ahí se te prenden todos y te quitan el dinero. Ojo, la palabra sonso está en la Biblia, no es malo. No diga, pastor, está diciendo sonso. En la Biblia católica, cuando predicaba con esa, y dice cosas más horribles: estúpido, tonto. Y sonso significa hueco. Tienes nada en la cabeza. Y eso es algo contundente. Porque el diablo sabe que somos como gallitos. Nos inflamos, nos sentimos algo. Con plata nos sentimos que valemos. Sin plata somos lo peor. Y eso no debe ser así. Lo que nos tiene que levantar nuestro estirpe de persona son los valores. Y los valores no tienen precio. Los valores se adquieren con Dios, con los buenos modales. A su nombre, gloria. Eso éramos en el mundo, pero ya no somos ahora. Por eso, nuestro primer enemigo es el pecado que muere en nosotros. Y mira, y usted duerme con el enemigo. Cuando usted estás en tu cama solo, te vienen pensamientos. Hay que pelear contra eso. El pecado está con nosotros. Te vas al baño y ahí vas con el pecado metido. Te vas al mercado y vas con el pecado metido. Te vistes y te echas y vas con el pecado metido. Y miren lo que es el pecado. Ya le pusimos nombre al pecado. Sigo leyendo ahí. Estamos en Gálatas 5:19. Idolatría, hechicería, enemistades. ¿Cuántos tienen a alguien que no la pueden ver ni en pintura? Levanten la mano. No la levanten. Si usted tiene a alguien que no la puede ver o no lo puede ver en pintura, usted ya está mal. Enemistades. Ni me la menciones porque eso es una, ¿verdad? Y te la mencionan y se te pone la cara así roja, así. Te estás haciendo daño a tú mismo. Pleitos. Yo vivía en una casa hace tiempo, hermano, que todos los días peleaban.
Y aburre ver a la gente pelear todos los días. Cuando prendo las noticias encuentro que están en la peleadera, el político de acá con el otro político, el de acá con el de allá, el periodista con el de acá, leo los comentarios y puro pleito. El mundo vive en pleito, en desacuerdo. Los matrimonios viven en pleito. No debe ser así, porque son frutos de la carne. Celos. Celos. Tengan cuidado con los celos. Iras. ¿Qué le pasó a Caín cuando se volvió iracundo? ¿A dónde te conlleva la ira? Al asesinato. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. O de estos hay montones. ¿Cuánta gente envidia a alguien? Ay, cómo quisiera tener la casita que ella tiene. Cómo quisiera tener al marido que ella tiene. ¿Verdad? Hasta lo hicieron en propaganda, yo quiero el champú que ella tiene. Hasta en eso. Y se sacó plata. Pero también salió otra propaganda. ¿Qué tienes en la cabeza? Cabezón. Es que llegamos a un punto donde la envidia, hermano, nos corroe. Comenzamos a envidiar, Por eso que a veces al envidioso ni lo invites a tu casa. Yo cuando detecto un envidioso lo dejo aquí bajito nomás. Me lo subo de repente, ¿cómo viene el pastor? Pensará que la iglesia me mira todo lo que tengo arriba. Y no más. Una vez invitamos a uno, ¿no? ¿Cómo viven los pastores? Como que estuvieran unas cosas, pues, preciosas. Y sin saber cómo nos ha costado obtener lo poquísimo que tenemos. Entonces, al envidioso, no lo invites a tu casa. A la mujer frustrada, a la mujer que te cuenta y te dice, mi marido es un así, no le presentes a tu marido porque se te va a echar el ojo. Ay, yo quisiera el marido que tú tienes. Esa es envidia, porque está dentro del corazón. Homicidios, borracheras, los borrachos. Eso es peligroso. Orgías y cosas semejantes. Mira, aquí están los nombres del pecado. Y usted vive con todo eso adentro. Es que no es un problema de que un pájaro pase y de pronto se haga en la cabeza. Eso no es un problema porque tú no sabes cómo evitarlo. No es un problema que un pensamiento llegue a tu mente. El problema es detener el pensamiento, ejecutar el pensamiento. El problema no es de que un hombre te esté coqueteando y te esté haciendo ojitos. El problema es que tú también le hagas ojitos y cedas al coqueteo. Amén. Tú no puedes evitar que vayas por la calle y alguien te tire un silbo y te haga un gesto obsceno. No puedes evitar. Amén. Pero sí puedes evitar el pararte y decirle, ven, vamos a tomarnos un ceviche. Eso sí no puedes hacer. No podemos nosotros evitar que el pecado esté dentro de nosotros. Pero sí podemos evitar que el pecado nos domine, que el pecado se enseñoree, que el pecado nos conduzca y nos lleve a las cosas que hemos mencionado. Ese es nuestro primer enemigo. Nuestro segundo enemigo, dice la Biblia, que es el mundo y sus deseos. Vamos a ver en el libro de 1 de Juan 2:17. 1 de Juan 2:17 dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasan. Ahí vamos a leer. Desde el 16, desde el 15 vamos a leer. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien esto, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí carne significa pecado, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿A qué se refiere el apóstol con los deseos de la carne? Hoy, cuando paso
por la José de Lama, por la calle de Cal, encuentro en cada esquina un gimnasio. Desde las 6 de la mañana, o un cuarto para las 6, que salgo a dejar a mi hija en el tiempo de la escuela, veo señoras con la guata por acá, corriendo con esos pantalones apegaditos. Ya tienen 50 años y quieren sacar caderas. Que no saben que ya se les pasó el tiempo. Eso ya no está para ellos. Pero ellas les engañaron. Ay, pues guapas se ven. Los rollitos te hacen más joven. Pero esas son la vanagloria de la carne. Porque ellas, ¿qué quieren enseñarle? ¿Para el esposo? No para el esposo. Ellas lo que quieren verse bonitas, verse atractivas. Que no es malo verse bonitas, atractivas. No es malo. Lo malo es para quién te quieres ver así. Miren los gimnasios. Mire acá en este parque que está por acá a la esquina. Cuando yo paso, bastantes señoras así cortitas, ya les va a dar un paro cardíaco en cualquier parte, saltan y están con una ropa pero indecorosas, hermano. Y las filman, que cuando las pasan por las redes sociales yo las paso porque pura grasa. ¿Qué hacen ahí las señoras? Cuando pueden estar con sus nietos saliendo a pasear, disfrutando de los pocos años que le quedan, haciendo buenas obras, dando buen ejemplo a las nietas, a las niñas de 14 y 15, pero ellas se enseñan de que hay que enseñar la cola a los muchachos, hay que sacar buena cola para que así los chicos te pueden mirar. Eso no es correcto. Si tú comienzas a mostrar tus carnes para ganar a alguien, el día en que ese alguien se acerque a ti por tus carnes, y cuando ese vea que tu carne se te secó, se va a buscar a otra más joven que ti. No se fundamenta el amor por el físico, sino por lo que uno tiene dentro. Amén. Y esa es la vanagloria de la vida. Las pasarelas, el mundo. A su nombre, gloria. Dice la Biblia, que los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene de Dios. El mundo pasa. Según dicen los científicos, que el mundo no da más que hasta el 2300, ya no hay mundo. Le calculan ese tiempo, ya 2300 ya no hay. Se nos acaba el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Ahora, el mundo también representa la vanidad. He tenido la oportunidad de ir a casas de personas humildes en el sentido material, no humildes en el sentido espiritual. Casas muy humildes, muy sencillas, se les va a caer el techo, pero cuando entran, hermano, tienen el plasma de 55 pulgadas. Y yo me he atrevido simuladamente a preguntarles, oiga, ¿y en qué rifa se lo ganó? No, lo he sacado en Electra. ¿Y qué es Electra? Me cobra bastante, ya pago. No, yo me escondo. O sea, prefirió endeudarse. Yo le dije, ¿por qué se lo compró? ¿Por qué uno más chiquito? No, es que la vecina tiene uno más grande que el mío. ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Vanagloria. Estás compitiendo con la vecina. No puedes competir con nadie. Compite contigo mismo en ser mejor. Las cosas materiales no levantan a la persona, más bien la traen abajo, porque ahí se manifiesta tu poca y debilidad de tu orgullo. ¿Cuán orgulloso eres? El orgulloso quiere tener más que el otro. El humilde se conforma con lo que tiene y espera en Dios lo que le viene. Pero cuando usted no tiene ese grado de entendimiento, usted va a querer tener lo que tiene su vecina. Usted va a querer tener lo que tiene el vecino. No haga eso. Dios le va a bendecir poco a poco. Y cuanto más crezcas en el Señor, más bendecido serás. Porque la humildad no depende de cuánto tienes o de cuánto poco tendrás. La humildad depende de lo que tú eres. Y el tercer enemigo es el reino de las tinieblas, Satanás. Pero miren por qué Dios pone al diablo en tercer lugar. Porque está derrotado. ¿Cuántos creen que el diablo está derrotado? Entonces no tengas miedo. No le tengas miedo al diablo. Es su nombre. ¿Cómo hacemos la guerra espiritual? ¿Cómo la hacemos? A través de la oración. Y la guerra espiritual no solo es cuando usted ora, es en todo tiempo. En la calle, en la escuela, en el trabajo, en su casa, en la iglesia.
La guerra espiritual se manifiesta en todos los sentidos y donde usted vaya. ¿Y cómo ganamos la guerra espiritual? Perseverando. Aquí no se trata del que se cae. Usted va a tener caídas, mañana se va a desanimar, se va a caer, pero si se queda caído, ese es un gran problema. El valiente no es aquel que le dan un disparo en la guerra y ya se tira al suelo y se deja matar. ¿Usted ha visto esas películas de batallas de guerra? Al soldado le dan un tiro y así con la mano, así el hombre batallando, ¿verdad? ¿O se deja morir? No, se cae y se levanta. Y ahí están los hermanos para agarrar al hermano caído y levantarlo. Y ahí están los soldados viendo a su amigo herido. ¿Qué hacen los soldados? Lo levantan y van juntos a batallar. La iglesia es así. No deje morir a un hermano caído. Si ve a alguien que cayó en pecado, que no está congregando, invierta, llame por teléfono y la hermanita no ha venido a la semana al culto. No le deje el trabajo al pastor. Ayúdenme a hacer el trabajo. Somos un equipo. Somos un ejército. Ve que el hermano no está viniendo, váyase a su casa y golpee la puerta. Diga al hermano, perdóneme, no tengo la costumbre de tocar la puerta de nadie, pero me ha preocupado que usted no ha venido esta semana a la iglesia. ¿Le está sucediendo algo? ¿En qué le puedo ayudar? Pero si no, esa chamba es del pastor. ¿Qué pasaría si usted deja en una batalla de guerra a un soldado caído y se ganó el sargento que lo viste caído a tu compañero y pasaste de largo? ¿Qué va a hacer ese un día? Te van a meter preso, te denuncian y quizás nunca salgas de la cárcel militar. Eso pasa, porque hay un código de honor: no dejar caído al compañero en batalla. Amén. Hay un código de honor en la iglesia: no dejar caído al hermano en batalla, porque tenemos tres enemigos. La carne, puede ser usted quizás no perder la guerra, sino una batalla, derrotados por la carne, sí. Ahí está su hermano que es más espiritual para levantarlo. El mundo, que de repente lo jala, el mundo, los amigos, la vanagloria, las cosas de la vida, el materialismo, pero ahí está su hermano para decirle, calma, tranquilo. O quizás el diablo le puede enfermar y le puede hacer algo, pero ahí está la iglesia para orar por usted. Póngase de pie. Esa es la única manera de ganar batallas en el Señor, porque ya la batalla fue ganada en Cristo Jesús. Amén.